todo comenzó con un susurro. No de esos que arrastra el viento o la memoria, sino de los que se cuelan por la rendija de la puerta cuando alguien cree que estás dormida o demasiado vieja para escuchar. Esa tarde estaba en el despacho ordenando recibos que nadie me había pedido guardar. El aroma del café con canela flotaba en el pasillo como siempre los martes cuando Sofía venía después de su clase de yoga. Su voz llegaba desde la sala baja y cautelosa. Eso ya era raro. Sofía nunca susurraba, no a menos que hablara de alguien. Está empeorando, decía. Repite las mismas historias olvidacitas. Creo que ni siquiera recuerda si ya tomó sus pastillas hoy. Me detuve. Mi mano quedó suspendida sobre el cajón abierto. Y entonces llegó el nombre Dr. Vargas, creo que es hora. Se me hizo un nudo en el estómago. No hablaba de una consulta o un especialista. Hablaba de internarme, de meterme en una institución, como si yo ya no estuviera aquí. Ya no tiene fuerzas para pelear, continuó Sofía. Y con esa directiva médica que firmó el año pasado tengo todo el poder para decidir. Solo necesitamos un lugar discreto. Quizás Vista Serena. Vista Serena. Me senté despacio como si mis huesos por fin me alcanzaran. La traición creció en mi pecho no con furia ni calor, sino fría calculada como un cuchillo viejo, colocado en silencio sobre la mesa. Escuché a Sofía reír ligera e inocente. Le diré que es solo un retiro, una estancia corta. Cerré el cajón y me puse de pie. Las piernas me temblaban no por la edad, sino por la rabia. Quise gritar, entrar a la sala y echarla, pero no lo hice. Fui a la cocina, serví lo que quedaba del café en mi taza y le puse crema. 2 cucharadas de azúcar. Tomé un sorbo estabilizando mi mano. Ella pensaba que me estaba desvaneciendo, pero lo que no sabía, lo que nunca se le ocurrió preguntar, era que yo era la dueña de Vista Serena. Siempre me han llamado olvidadiza. Al principio eran correcciones suaves, llaves perdidas, una historia repetida, la estufa encendida a fuego bajo. La edad decían con una sonrisa, inofensivo, esperado. Luego vinieron los suspiros discretos, las miradas de reojo, las ofertas de ayudar con el correo, los impuestos o la lista del súper. Sofía empezó a mencionar el poder notarial en charlas casuales, como quien pregunta si regué las plantas. Pero la verdad es que lo recuerdo todo. Recuerdo el primer departamento que compré en efectivo en 1974, un 2 recámaras destartalado en la calle Morelos. Recuerdo firmar la escritura a mi nombre de soltera, porque en esos tiempos las mujeres no debían saber qué era un fideicomiso, mucho menos negociar términos. Recuerdo esconder el contrato en el forro de mi abrigo al volver a casa por si acaso. Durante las siguientes 4 décadas, mientras mi esposo manejaba las cuentas de la casa y Sofía creía que recortaba cupones por diversión, construí un pequeño imperio. 14 propiedades, sin hipotecas, 2 fideicomisos. Uno de ellos es dueño de Vista Serena. Sí, el mismo centro de bienestar al que mi hija planea enviarme. Lo compré a través de una empresa holding hace 15 años, cuando a esos lugares los llamaban residencias de cuidado extendido y disfrazaban el abandono con cortinas de lino y velas aromáticas. Sofía no tiene idea, porque nunca le he mostrado esa parte de mí. No por vergüenza, sino porque sé cómo tratan a las mujeres que no piden permiso para ser poderosas, sobre todo si son madres, sobre todo si son mayores. Así que dejé que me subestimaran. Usé los suéteres que me regalaban en Navidad. Reí cuando olvidaba nombres de celebridades irrelevantes. Pagué la cuenta en el brunch y dejé que fingieran que me hacían un favor al elegir el lugar. Pero tras las cortinas nunca dejé de llevar mis cuentas. Nunca dejé de aprender. Nunca dejé de poseer lo que creían que había entregado. Y ahora que Sofía ha decidido borrarme, me doy cuenta de que nunca me ha visto de verdad. Lo que significa que no verá lo que viene después. No la confronté, ni ese día ni el siguiente. ¿Para qué el enojo solo confirmaría la historia que estaba tejiendo agitación, paranoia, los primeros signos de deterioro cognitivo?
No, Sofía no necesitaba una pelea, necesitaba una actuación, y se la di. Empecé con pequeños ensayos, en la cocina sosteniendo la tetera fingiendo no saber si había hervido el agua, perdiendo una bufanda que había usado esa mañana, preguntando 2 veces qué día era, aunque lo sabía perfectamente. Sofía lo notó. Sus ojos se iluminaron solo un poco, como cuando era niña y miraba los exámenes de ortografía sabiendo las respuestas antes de que la maestra terminara de hablar. Empezó a dejar cosas a la vista, papeles con el membrete de la clínica del doctor Vargas, notas con frases como deterioro cognitivo leve y formulario de consentimiento médico. Fotografié todo. Guardé el celular en el bolsillo de mi bata, activé la grabadora antes de cada charla. Cuando me ofreció rellenar mi pastillero, sonreí y la dejé. Luego conté cada tableta después de que se fue. Dejé de terminar mis crucigramas. Los dejaba a medio hacer con pistas mal escritas. Ella empezó a usar frases como «todavía estás lúcida para tu edad», como si me estuviera preparando para la idea, como si suavizar las palabras hicieran la traición menos quirúrgica. Lo que no veía era el cuaderno que guardaba en mi mesita de noche junto al frasco de pastillas para dormir que nunca toqué. Nombres, fechas, fragmentos de conversaciones. Un archivo creciente de pruebas de que no estaba confundida, estaba preparándome. Descargué una app de notas de voz y practiqué sonar insegura. Me grabé tropezando con mi propia fecha de nacimiento, luego lo borré. Cuando lo hice perfecto, lo guardé en una carpeta llamada ensayos, porque eso era ahora. Una producción. Ella escribía el guión, pero yo dirigía el final. Y si quería que me desmoronara, me aseguraría de que escuchara cada grieta lo suficientemente fuerte para que lo creyera, lo suficientemente suave para que nunca viera las costuras. Lo llamaron una transición suave. Una estancia de fin de semana. Solo para que descanses, dijo Sofía, apartándome el cabello como si ya me estuviera desvaneciendo. Asentí, miré mis manos y acepté. La camioneta llegó a las 10 de la mañana. 2 hombres con polos beige sin insignias me ayudaron a subir al asiento trasero como si fuera un mueble. Sofía firmó papeles sin mirarme. Cuando intenté hablar, sonrió con dulzura y dijo: «Hablaremos cuando estés más instalada». No hablamos. Vista Serena no había cambiado mucho por fuera. Los mismos arbustos perfectamente podados, la pequeña fuente en el círculo frontal, el revestimiento beige, pintado para parecer más cálido de lo que se sentía. Pero por dentro el lugar respiraba diferente. Antes caminaba por estos pasillos con orgullo. Recordaba cuánto tiempo pasé diseñando el plano para que la luz del sol llegara incluso a los residentes que no salían de sus cuartos. Ahora olía a lejía con aroma a lavanda y a resignación. Me instalaron en la habitación 204. Tonos neutros. Cama individual. Un armario atornillado a la pared. Una mujer llamada Marta me dio un kit de bienvenida, un planificador, que no me dejarían conservar pantuflas 2 tallas grandes y un horario de actividades que incluía manualidades para la memoria. En el almuerzo me sirvieron una bandeja con pollo grisáceo y verduras que chirriaban al cortarlas. Me trajeron 2 pastillas con la comida, una rosa, una amarilla y un vaso de agua. Las escondí bajo la lengua y luego las escupí en una servilleta que tiré por el inodoro. Luz me encontró durante las rondas de la tarde. No dijo mi nombre, pero sus ojos sí lo hicieron. Había sido enfermera aquí durante 12 años. Una vez la manté protegida, tras cuestionar el plan de un nuevo administrador de medicar a los residentes sin consentimiento claro. «No deberías estar aquí», susurró mientras ajustaba el manguito de presión arterial. «Estoy», dije, «pero no como creen». Sus ojos no se movieron, pero su mano apretó la mía ligeramente. Eso fue todo lo que necesitábamos. Esa noche observé el pasillo desde la rendija de mi puerta contando pasos, memorizando rutinas. Ya no se sentía como hogar. Se sentía como algo que había sido mío. Y ahora era suyo. Luz empezó a pasarme notas.
papelitos doblados escondidos bajo mi bandeja de comida, metidos detrás del arreglo floral de plástico en el alféizar, sin nombres, solo números de habitación, fechas iniciales, pistas. Una noche vigilada tras repartir los medicamentos y cuando los pasillos se silenciaron, entró a mi cuarto con el pretexto de revisar mis signos vitales. Dejó la puerta entreabierta y habló bajo. Hay otros, dijo, algunos eran tan lúcidos como tú. 2 meses después, palabras arrastradas, sillas de ruedas, puertas cerradas. Las familias dejan de venir, dejan de preguntar. No respondí. No era necesario. En los siguientes días comencé a hablar con los residentes con cuidado en voz baja. En la sala de televisión durante la hora de manualidades en el sendero del jardín cerca de la reja trasera. Uno había sido traído por una sobrina que no veía en años. Otro tras que sus hijos adultos dijeran que erraba, aunque vivía en un condominio con portero. Ninguno tenía copias de sus registros médicos. La mayoría no recordaba haber firmado papeles de ingreso. Y siempre había un vínculo con Vargas. Él venía 2 veces por semana. Portapapeles en mano con un encanto justo lo suficiente para cubrir el hedor que ocultaba. Lo vi pasar de cuarto en cuarto notando quién resistía, quién cuestionaba, quién olvidaba. Lo llamaba seguimiento del declive. Yo lo llamé cacería de obediencia. Nunca se trató de cuidado. Era contención. Obediencia química disfrazada de preocupación. Vista Serena se había convertido en un filtro identificar a los incómodos, despojarlos de su autonomía y vender la ilusión de seguridad a quienes querían olvidarlos. Mi hermana Sofía había dado el primer pago de buena gana. Otros también lo habían hecho. Había construido este lugar para que fuera un refugio. Se había convertido en una cárcel. Esto ya no era solo mi traición, era la de todos. Y Vargas no era un error, era el método. Así que comencé a documentar en serio. Notas dentro de envoltorios de toallas sanitarias. Memorias de voz grabadas bajo el zumbido del ventilador del baño. Fotos de pastillas sin marcar, listas de medicamentos vacías, cajones cerrados con llave. Lo que Sofía había comenzado a hacerme, él ya se lo había hecho a decenas. Me dejaron volver a casa por el fin de semana para facilitar la transición. Sofía dijo que era para darme consuelo. Sabía que era para confirmar cuánto creía que me había perdido. Interpreté el papel al detalle. Pregunté dónde estaba el cereal aunque estaba en su lugar de siempre. Entré al cuarto de lavado y me quedé parada con la mirada vacía hasta que Sofía me encontró y preguntó si buscaba algo. Le dije que no recordaba qué había comido esa mañana. Dejé la tetera encendida pero desenchufada. Ella fue amable. Demasiado amable. Como quien calma a un animal antes de la inyección. Ese domingo por la mañana dejé un estado de cuenta de un banco 1 que Sofía no había visto sobre la mesa del comedor, junto a una chequera abierta y un bolígrafo. 5 minutos después, lo encontró. ¿Qué es esto?, preguntó demasiado casual. No sé, dije mirándolo como si fuera un idioma extraño. Tu padre se encargaba de todo eso. Tal vez deberías tú. Vi cómo sus ojos recorrían las cifras. Luego vino la oferta dulce como miel. Si te abruma puedo ayudarte. Podríamos abrir una cuenta conjunta, o tal vez yo manejarlo con un poder notarial. Solo hasta que te sientas más segura. Incliné la cabeza. ¿Te ayudaría eso a ti? Te ayudaría a ti, amiga. Asentí despacio. Hablemos después. Estoy cansada. Ella sonrió y dijo que tenía sentido. Luego recogió los papeles y los doblables cuidadosamente en su bolso, como si ya fueran suyos. Mantuve la voz firme. Le agradecí su ayuda y me aseguré de que mi celular estuviera grabando escondido bajo el mantel individual. Ocurrió en la sala justo después de la cena. Me senté en el sofá y miré la foto familiar sobre la chimenea a la que Sofía había enmarcado la Navidad pasada toda en tonos apagados y sonrisas forzadas.
Esperé hasta que se sentó a mi lado con una copa de vino en la mano antes de empezar. Disculpa, dije suave e insegura. ¿Puedo preguntarte quién eres, Ela? Parpadeó con la boca ligeramente abierta. Es que creo que te conozco, pero no logro ubicarte. Eres del templo, puso la copa en la mesa. Mija, soy yo, Sofía. Sofía, repetí como saboreando algo desconocido. Qué nombre tan bonito. Disimuló bien su sorpresa. Tomó mi mano. Estás cansada nada más. Me aparté con suavidad, entrecerrando los ojos hacia su rostro. Debería llamar a mi hermana. Ella sabría qué hacer. Por un segundo lo vi miedo genuino. No por mí, sino por lo que esto significaría. Por lo que justificaría. Salió de la sala en silencio. La escuché minutos después hablando por teléfono con voz baja pero urgente. No intentó calmarme después de eso. No se sentó conmigo. Me había convertido en el problema, no en la persona. Cuando se fue a dormir, trabajé en la oscuridad. Abrí la caja fuerte y revisé el sobre una última vez. Adentro copias de escrituras de propiedades, los audios completos, el resumen bancario que Sofía no había encontrado. Mi declaración estaba escrita y firmada. Una copia fue enviada a Esteban, cifrada y con marca de tiempo. Otra estaba programada para enviarse por correo a Luz a las 10 de la mañana en punto, por si algo salía mal. En el sobre también puse una carta, solo para Sofía. No era de enojo, ni siquiera era larga. Un párrafo escrito de mi puño y letra. Te perdono, pero no confío en ti. Esa es la diferencia. Sellé el sobre, lo puse en la esquina trasera y giré la perilla con dedos firmes. Luego me senté en la mesa de la cocina y esperé al amanecer. Llegaron justo antes de las 10. Sofía llevaba un cardigan azul claro y zapatos bajos como si se hubiera vestido para ir al templo. El doctor Vargas la seguía de cerca con su portapapeles en mano, los ojos ya buscando responsabilidades. La camioneta se estacionó en silencio afuera, sin marcas eficiente conocida. Me senté en el sillón junto a la ventana con una manta sobre las piernas y parpadeé lentamente cuando entraron. Sofía se agachó a mi lado y tocó mi muñeca. Buenos días, amiga, dijo con suavidad. Vamos a hacer una pequeña visita, ¿te acuerdas? Asentí lenta e insegura, dejando que mi cabeza temblara ligeramente. Ella miró a Vargas y sonrió como si hubiera hecho algo valiente. Me ofrecieron agua. Tomé un sorbo y dejé que el resto se escurriera por mi barbilla, limpiándolo con la manga de mi bata. Sofía susurró algo a Vargas que fingí no escuchar. Me dejaron guiarme hasta la camioneta. Vargas me sostuvo del codo como si pudiera desvanecerme. Sofía subió tras de mí y abrochó mi cinturón murmurando palabras de consuelo todo el tiempo. En vista serena, la recepcionista saludó a Sofía por su nombre. Firmó los papeles mientras yo miraba fijamente una planta de helecho en la esquina. Vi cómo sacó un sobre de su bolso y lo deslizó por el mostrador efectivo cuidadosamente doblado. La vi marcar una casilla etiquetada visitas restringidas y escribir su número de teléfono debajo. Necesita tranquilidad, dijo Sofía, sin estímulos innecesarios, sin llamadas externas. Vargas asintió poniendo una mano en su hombro como un sacerdote, entregando a alguien al más allá. Ambos se giraron hacia mí entonces. Sofía besó mi frente. Vargas dio una palmada en mi mano. Estarás segura aquí, susurró ella. Parpadeé 1 o 2 veces y sonreí. No porque le creyera, sino porque sabía que ellos sí lo hacían. Lo llamaron una evaluación. Vargas estaba sentado en la pequeña mesa redonda de la sala de consultas, con notas ya garabateadas antes de que yo entrara. Sofía estaba cerca de la puerta con los brazos cruzados, la expresión cuidadosamente neutral. Entré despacio apretando una carpeta contra mi pecho, como si pudiera escaparse si la soltaba. Me pidió que me sentara. Lo hice. Señora Mendoza, comenzó, estamos aquí para hablar de su plan de cuidado.
Su hermana ha expresado preocupación por algunos incidentes recientes. Levanté una mano. Antes de empezar dije en voz baja, hay algo que necesito aclarar. Vargas pareció levemente divertido. Sofía arqueó una ceja. Abrí la carpeta y puse 3 documentos sobre la mesa, una escritura con mi firma, una licencia comercial y una lista de nombramientos del consejo. Mi nombre es Elena Mendoza. Soy la propietaria mayoritaria de Vista Serena. Lo he sido durante 15 años. El silencio fue absoluto. Sofía intentó hablar, pero su boca se movió antes de que saliera sonido. Vargas miró los documentos y luego a mí. Metí la mano en mi bolsillo y puse una pequeña grabadora sobre la mesa. ¿Escuchamos? Presioné play. La voz de Sofía llenó la sala nítida, decidida, inconfundible. No va a pelear. Ya no está lúcida. Solo necesito los papeles en orden. Clic. Si medicamos temprano no resistirá. Ya lo he visto antes. Clic. Ni siquiera sabe cuánto vale. Apagué la grabadora. La puerta se abrió. Luz entró primero, seguida por Esteban y el señor Ortiz, el director del centro. Ninguno parecía confundido. Ahora, dije, cruzando las manos con calma en mi regazo, podemos comenzar. Tomó menos de 3 semanas para que las consecuencias terminaran lo que yo había comenzado. Vargas fue expulsado del colegio médico mientras se tramitaba su inhabilitación formal. Otros 2 médicos renunciaron discretamente. Esteban envió nuestro informe compilado a la Comisión Estatal de Cuidado de Adultos Mayores. Se abrieron investigaciones. Las políticas se reescribieron solas. Sofía no peleó la desherencia. No después de escuchar su propia voz reproducida en un tribunal. El juez llamó su conducta un acto calculado de coerción. No la miré cuando se firmaron los papeles. No pude. La casa sigue a mi nombre. Todo lo demás también. Pero decidí no volver. Vista Serena sigue siendo mi dirección. No porque pertenezca aquí, sino porque no puedo fingir que no sé lo que pasa en lugares como este. Ya no. Luz y yo caminamos por los pasillos cada mañana. Las auditorías de medicamentos son estrictas ahora. Los formularios de consentimiento familiar se revisan línea por línea. Asisto a las revisiones de cuidado no como paciente, sino como propietaria defensora sombra. Mi habitación sigue siendo pequeña, todavía neutral, pero la puerta no se cierra desde afuera. Tengo mis propias llaves. El personal me llama señora Mendoza ahora. No Elena. No hermana. Sofía no ha llamado. No lo hará. A veces me pregunto si hubo un momento, solo uno, en el que pudo haber elegido un camino diferente. Si yo hubiera ofrecido confianza antes, si ella hubiera pedido ayuda en lugar de tomarla. Pero ese momento, si alguna vez existió, ya pasó hace mucho. Ahora solo queda silencio, donde antes estaba su voz, y una paz que se siente ganada, pero no suave. Tomo mi café en el jardín detrás del ala oeste, donde el sol toca los bancos a las 8 de la mañana. La silla a mi lado permanece vacía, por mi decisión, no la suya. Cada mañana me siento en la misma mesa junto a la ventana del este. El personal me deja en paz. Saben que esta es mi hora. Ahora traigo mi propio café tostado oscuro, 2 azúcares sin crema. Justo como me gusta. Lo bebo despacio escuchando el murmullo del pasillo detrás del vidrio. La silla frente a mí sigue vacía. Antes imaginaba a Sofía allí, solo por un instante, con el cabello recogido, las manos alrededor de una taza de papel, los ojos cansados pero no fríos. La imaginaba preguntando, ¿realmente fue tan malo? Y yo respondiendo, peor de lo que sabías. Algunos días tomo el teléfono del escritorio comunitario. Marco su número a medias, luego me detengo. No cuelgo por enojo. Cuelgo porque recuerdo. Recuerdo el cálculo silencioso en su voz, la forma en que doblaba formularios legales con facilidad practicada. El sobre de efectivo que deslizó por el mostrador sellando mi destino con una sonrisa. No me arrepiento de lo que hice. El sistema necesitaba romperse.
Vargas necesitaba caer. Otras madres, padres, esposos. Ahora están más seguros, pero la justicia es una compañía fría. Extraño ser hermana. Extraño la versión de ella que corría descalza por el patio, dejando burbujas de jabón como luciérnagas. Extraño a la niña que me hacía tarjetas del Día de la Madre con papel de colores y pegamento. Sé que esa niña ya no existe. Tal vez nunca existió. Así que me siento aquí día tras día, bebiendo de una taza que elegí en un lugar que poseo viendo cómo el sol se extiende por el suelo. Protegí mi nombre, pero perdí la única palabra por la que una vez viví. Ella dejó de decirla mucho antes de que yo dejara de necesitarla.